Buenas noches a todos. Lo que pretende es presentar otros modelos distintos al modelo de regresión lineal al cual estamos muy acostumbrados. El modelo de regresión lineal pues es muy conocido y muchas veces la tendencia es a utilizarlo sin ver que en esos casos no aplica necesariamente un modelo de ese tipo. Así que ese es nuestro objetivo principal. Aquí tengo los objetivos: presentar procedimientos diagnósticos para el modelo de regresión lineal. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque estamos comenzando con regresión lineal, es que vamos a tratar de ver cómo ustedes pueden diagnosticar si un modelo adecuado es el de regresión lineal u de otro tipo. Así que por eso es que necesitamos conocer estos procedimientos diagnósticos. En segundo lugar, analizar modelos de regresión no lineal, analizar modelos de regresión logística binaria, analizar modelos de regresión logística multinomial. Vamos a comenzar con la regresión lineal. Los supuestos del modelo son los siguientes. Se le aplican primero procedimientos diagnósticos a un modelo para determinar si éste cumple con los supuestos que lo fundamentan. En el caso de regresión lineal, los supuestos son los siguientes. Primero, linealidad. Segundo, distribución normal de la Y condicionada a la X. Homoescedasticidad, que quiere decir varianza constante, e independencia de los errores. De hecho, aquí estas condiciones o estos supuestos son extremadamente importantes, ¿verdad? Porque no podemos usar inmediatamente a cualquier conjunto de datos una regresión lineal si no hemos verificado previamente que se cumplan estos supuestos. Lo mejor, mi recomendación, es que antes de hacer el análisis de regresión, hagan un diagrama de estos que se llaman diagramas de dispersión, un scatter diagram de los puntos, o sea, cómo la X está relacionada con la Y. Y si en el scattergram, un diagram, ustedes pueden ver que estos puntos siguen como la tendencia de una línea recta, entonces podemos utilizar con cierta confianza un modelo de regresión lineal. Pero también debemos asegurarnos de que la Y sigue una distribución normal y que las variables también, la X y la Y, que la X también siga una distribución normal y que haya una varianza constante en los errores. Independencia también de los errores. Procedimientos diagnósticos. Para verificar linealidad y la varianza constante de los errores. Primero, haga un diagrama de dispersión de los residuos estandarizados versus los valores estimados Y de la variable respuesta Y. Si los puntos del diagrama están a lo largo de una franja horizontal, la varianza se considera constante. Si muestra un patrón diferente, no una franja horizontal, entonces hay dos alternativas: transformar la variable explicativa X o B, aplicarle ponderaciones. Examinen, todos los datos que voy a presentar son datos reales. No hay ningún ejemplo, digamos, inventado. Aquí tenemos el ejemplo 1, puntuaciones en pruebas de razonamiento
versus años en la secuencia. O sea, tengo los resultados de razonamiento matemático del College Board de 1985, son las puntuaciones promedio, desde 1985 hasta el 2017. Entonces, la pregunta sería, ustedes ven en este diagrama de dispersión, si los puntos siguen una trayectoria normal, ¿qué ustedes dirían? Os digo, una recta, una función lineal, o es una recta. Obviamente no sigue un patrón lineal. El diagrama de puntos más bien tiende a tener una parte, vamos a decir, esta parte aquí en los puntos primeros, y luego va descendiendo, pero no en línea recta, sino formando una figura cóncava hacia abajo. Entonces, eso sugiere que no podemos aplicar un modelo de regresión lineal a esos datos. Eso es lo primero que debemos hacer antes de hacer cualquier cosa. Segundo, aquí está la gráfica de los residuos estandarizados versus los valores estimados de la YI. La YI son los valores de la Y estimadas por el modelo. Y las Y sin la barrita, sin el símbolo arriba, el acento arriba de la YI, pues esa Y sin el acento son los valores reales que tiene la variable. Entonces estamos haciendo, de acuerdo con las pruebas diagnósticas, estamos haciendo un diagrama del valor predicho y luego los residuos estandarizados. Y ahí se confirma que no hay linealidad porque esto no siguió una franja horizontal, sino que se ve también una forma con una concavidad hacia abajo. Entonces, vamos a introducir un modelo cuadrático en el razonamiento matemático versus años de la secuencia. Y aquí, por ejemplo, aquí está el diagrama diagnóstico del valor predicho versus los residuos estandarizados. Y esto sí se ve más como franja. Voy a volver a la anterior y vean que no tiene exactamente la forma de una franja. ¿Okay? Muestra una concavidad. Aquí se reduce un poco la concavidad. Se ve más bien una franja horizontal que está entre -2 y vamos a decir 2.5 aproximadamente. Pero es más horizontal. Aquí tenemos otro ejemplo de la temperatura máxima versus la temperatura mínima observada durante 30 días en una región. Entonces, fíjense ustedes que aquí, este es el diagrama de dispersión de la variable real. Estos puntos son los datos reales, no son residuos. Y entonces, aquí podríamos pensar que hay un patrón lineal. Sin embargo, hay puntos que nos causan problemas. Ustedes ven el punto que está en la línea de los 40. Esos normalmente se tipifican como valores fuera de lo común, outliers. O sea, son valores que a la larga afectan nuestras estimaciones, porque una ecuación lineal a través del método de regresión lineal debe pasar en promedio entre los puntos que están en el diagrama de dispersión. Y sin embargo, ese 40 se sale de eso y distorsiona
un poco los resultados del análisis de regresión que proyectemos. Entonces, aquí tienen el análisis de temperatura máxima versus la temperatura mínima. Aquí estamos midiendo si el modelo ajusta bien o no. Si el modelo que diseñemos ajusta bien a los datos o no. Entonces, vamos a usar varias medidas. En primer lugar, la medida de la R. La R mayúscula es el coeficiente de correlación que existe entre las variables, y en este caso del modelo. Y vemos que tiene 0.717, que es, recuerden que el coeficiente de relación, mientras más cercano a 1 esté, pues entonces es mejor, el modelo es mejor. Pero tiene su falla. Aún así, aunque es bastante bueno, hay una diferencia alta y eso se debe en parte por el problema del valor fuera de lo común, la temperatura de 40, que habíamos visto al principio. El R cuadrado se supone que esté, por lo menos que sea más de 70, de 0.70. Y sin embargo lo tenemos en 0.514. O sea que son estadísticas no muy buenas para el modelo. Sin embargo, al someterlo a la prueba F de las estadísticas de la F de cambio, vemos que la significancia es de 0.000. Estamos sometiendo a prueba de que no existe una relación lineal entre las dos variables. Esa es la hipótesis nula. En otras palabras, que la recta, la y, la variable dependiente, forma una recta horizontal. Y eso es en el caso de la hipótesis nula. Y la alterna es que sí sigue una regresión, sí sigue una forma lineal, que se puede aplicar un modelo de regresión lineal, que es el que estamos presentando, y que tiene una significancia de 0.000, que mientras la significancia sea menor de 0.05, pues significa que el modelo tiene un buen ajuste a los datos. A pesar de estas estadísticas que se presentan acá, que son pues que denotan que hay algunos problemas con el modelo. Aquí está una estadística F de Fisher y la D de Durbin-Watson, porque en esta estadística, ¿qué es esto de la estadística de Durbin-Watson? ¿Para qué sirve? Pues sirve para ver si hay dependencia de los errores, de los residuos. Recuerden que una de las condiciones que teníamos era que debe haber independencia de los residuos. Y entonces aquí el 1.815, eso se compara con unos valores de una tabla. Vamos a ver acá. Déjame ver si lo tengo. Permítanme un momentito. Aquí está una para los datos fuera de lo común, que vamos a ver cómo se determinan. Aquí está el diagnóstico, ¿verdad? El residual. Aquí está un box plot. Pero vamos a ver aquí, no tengo en la tabla, me parece, el coeficiente de Durbin-Watson, pero hay unos valores, unos intervalos de confianza para esa estadística D. Y si está entre un valor muy cercano a 2, pues se puede considerar que hay independencia de los
de los errores residuales, de los residuos. Bueno, entonces aquí tenemos los coeficientes de la regresión lineal y la detección también del outlier, del dato fuera de lo común. Este es el modelo. Fíjense que aquí está la constante en una ecuación de una función lineal, pues la constante es el intercepto de la y, el intercepto de la y en el eje x, cuando la x vale 0, el intercepto de la y cuando la x vale 0. Y podemos ver que es significativa. Este punto 003 es menor que punto 0,5. Eso indica que es necesaria la constante en ese modelo. Por otro lado, el coeficiente, que es la b, que tiene el valor de 1.055, este es un coeficiente muy importante, porque lo que nos dice es cuánto aumenta, cuántos grados, recuerden que estos son grados, cuánto aumenta la temperatura máxima de un día si en relación a si hay un aumento de 1 grado en la temperatura mínima. Y aquí nos está diciendo que esa razón de incremento es de 1. Vamos a decir, redondeando, 1.1. Así que ese es el incremento que hay entre por cada grado de la temperatura mínima de aumento, implica que hay 1.5 grados de aumento en la temperatura máxima. Y nos está diciendo la significancia, la T estadística es esa. Y la significancia se deriva de esa T, de esa estadística T asociada a la temperatura mínima. Pues la significancia .000, lo que implica que sí hay una relación lineal, porque esta es la pendiente de la relación lineal, de la función lineal, y nos está diciendo que sí existe. Perdón, pues no escucho. Disculpen. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor. don Julio, puede continuar. Ok, bien. Entonces, miren, ¿se recuerdan? Aquí está un diagnóstico de si ese valor, ¿se recuerdan del 40 de la gráfica? De la temperatura de 40, en la Y. Pues ese era el caso número 12. O sea, de los datos, el número 12. Dice que el residuo estandarizado es 3.838, que la temperatura máxima es 39.9. Yo dije 40, pero es 39.9, básicamente 40. Y el valor que predice el modelo es 29. O sea que hay una diferencia de 10.77, 10.8 realmente, entre el valor predicho por el modelo y la temperatura máxima. ¿Eso qué significa? Que ese valor es un valor que está afectando nuestra predicción en el modelo, y además este es cuando vayan a hacer un análisis de diagnósticos de outliers, observaciones fuera de lo común, pues pueden usar esta alternativa de Case-Based Diagnostics que nos da SPSS, ¿verdad? Pero también hay otras con respecto a eso. Aquí está la gráfica de residuos estandarizados, otra vez la temperatura máxima, pero este es
El residuo estandarizado está cerca de 4, el outlier, y sin embargo todas las demás nubes de puntos están en una franja que es horizontal, bastante horizontal, no tiene una tendencia. Por eso es que el modelo, aunque tiene algunas dificultades, y el problema básico lo puede causar ese dato fuera de lo común, pues entonces es un buen modelo, tiene buen ajuste a pesar de la presencia del outlier. Entonces, observaciones o datos particulares que se pueden presentar en un análisis de regresión. Los outliers del que hablaba hace un momento se definen como puntos X0 y Y0 donde el valor absoluto del residual es mayor que 3. Vamos a volver a la anterior. Miren el valor absoluto del residual estandarizado es 3.838. O sea que es mayor que 3. El 40, el 39.9 es entonces un outlier usando este criterio estadístico. Entonces, hay un punto que se llama leverage. Leverage es un punto XL-YL tal que la distancia entre cualquier valor de X y XL es muy grande. Es un punto que está muy alejado horizontalmente del resto de los otros puntos. Está el punto inferencial. Es un punto muy particular que si fuera eliminado del conjunto de datos, afectaría totalmente el modelo, pues el valor de la pendiente experimentaría un cambio sustancial. Por ejemplo, si uno cambia ese punto donde está la temperatura 39.9, estoy seguro que va a modificar la pendiente que ya teníamos calculada anteriormente. Así que estos puntos influenciales, ustedes lo pueden detectar si eliminando el punto y corriendo de nuevo el modelo de regresión lineal, mejoran los estimados, mejoran las estadísticas de R cuadrado, la estadística de F, la estadística de la T, aunque este tenía, el de la temperatura tenía estadísticas buenas, pero las deficientes eran el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Y por otro lado, si afecta la pendiente, tenemos un nuevo modelo. No es lo mismo. Un modelo, porque los modelos de regresión lineal, básicamente lo que pretenden es poder proyectar. Es más, a la X se le llama variable pronosticadora o variable predictora. Así que si tenemos un valor que nos está afectando, como ocurre con el outlier, entonces la eliminación de ese punto, pues podría mejorar nuestro modelo de estimación y de proyección. Ahora, los estadísticos tienen renuencia a eliminar, solamente por tener un mejor modelo, a eliminar estos datos, ya sean outliers o puntos influenciales, etcétera, etcétera, porque uno estaría, en cierto modo, es un dato que lo tenemos ahí. Y en este estudio quizás no sea tan relevante, pero en un estudio de investigación muy formal, si estamos en una disertación, es probable que un outlier nos lleve a investigar por qué está ese outlier ahí.
¿qué ocasionó que hubiera un outlier? Nos hemos encontrado en las asesorías estadísticas con los estudiantes de que a veces provee una información adicional riquísima el estudio de los outliers, ver por qué están ahí. Y hace que no es simplemente eliminar un dato que nos parece incómodo, sino que muchas veces sirve para ahondar más sobre algunas peculiaridades o singularidades del problema. Aquí está, bueno, esto lo habíamos presentado en la presencia del outlier. Aquí, otra manera de detectar outliers es hacer lo que se llama un box plot, un diagrama de caja. Este diagrama de caja o box plot nos da el punto mínimo, que es la línea que está aquí abajo, la línea horizontal pequeña. Luego, la línea vertical entre ese punto mínimo nos da todos los datos que están entre el 25%, ¿verdad? Entonces, la línea negra nos dice dónde está la temperatura mediana. Aquí la otra línea horizontal, formando la caja, esa nos indica dónde está el cuartil tercero. Y por último, aquí nos está diciendo de dónde está la temperatura máxima. Sin embargo, el programa trata ese dato 12 como fuera de lo común. Fíjense ustedes que queda alejado del cuerpo fundamental del diagrama. Así que esta es otra forma de detectar datos fuera de lo común. De hecho, esta línea horizontal, la que está cerca del mínimo, esta es la línea del primer cuartil, ¿verdad? Pero también, en forma casi curiosa, coincide con la temperatura 25 grados. Bueno, vamos a seguir aquí. Esto es importante también. Lo que le estoy haciendo es un resumen de los diagnósticos que debemos hacer antes de asegurarnos de que un modelo lineal es el apropiado. Y por eso les digo que introduje esto porque no voy a comenzar los modelos de regresión no lineales si no sabemos el por qué debemos usar un modelo de regresión no lineal. Así que hacemos todos estos diagnósticos previamente a la aplicación de cualquier modelo. Entonces, aquí está la prueba de normalidad. Ustedes recuerdan que una de las condiciones era que la variable y se distribuyera normalmente. Entonces, hay varias pruebas de normalidad. Aquí tengo dos. La más conocida es la de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilk es otra medida que nos dice si existe normalidad o no. Estamos sometiendo a prueba y la hipótesis nula es que es normal. Y la hipótesis alterna es que no es normal. Entonces aquí tenemos una estadística aplicando el método de Kolmogorov-Smirnov. Nos da una significancia de 0.01 que entonces implicaría que no hay normalidad en los datos de la Y.
Y Shapiro-Wilks, la significancia de .006, confirma lo que nos está diciendo la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Hay una nota ahí que hay una corrección de la significancia de Lilliefors, que este es un método para corregir la significancia en los casos de que estamos sometiendo a prueba la normalidad de una variable. Entonces aquí la autocorrelación de los residuos de la que le hablé antes es que tenemos que saber si están correlacionados los residuos o no. No es deseable que un modelo econométrico o en un modelo de correlación lineal en general los residuos estén correlacionados. Entonces, para determinar si existe usamos la D que mencioné anteriormente, desarrollada por Durbin y Watson, que esta es la tabla o las correlaciones de la tabla de las que le hablaba para la estadística D. Hay tablas para determinar intervalos de confianza para D y decidir en base a los límites inferior y superior de esos intervalos si se retiene la hipótesis nula de que no hay autocorrelación versus la alterna que existe autocorrelación. Las reglas de decisión son las siguientes. Para DL, límite inferior del intervalo, y DU, límite superior del intervalo, la D, si la D está entre 0 y el DL, hay autocorrelación. Eso es un problema. Recuerden que dijimos que eso era un problema en un modelo. Si la D está entre 4 menos DL y menor que 4, hay autocorrelación también. Pero esta es autocorrelación, la de arriba era positiva, y aquí hay autocorrelación negativa. Si la D está entre DU y 4 menos DU, no hay autocorrelación. Si la D está entre DL y DU, pues bueno, la prueba no es concluyente. O sea, pasamos mucho trabajo, pero no podemos concluir nada sobre la D. Ahora, si la D está entre 4 menos DU y 4 menos DL, la prueba también no es concluyente. Lo que nos interesa es que no haya autocorrelación. Lo que está sombreado en rojo, en letras rojas. Eso es nuestro interés. Y si hay problema, entonces no podemos aplicar un modelo porque este es uno de los requisitos para correr un modelo de regresión lineal. Aquí está lo que habíamos visto, el Durbin-Watson. Aquí está el 1.855. Calculamos la DL 1.57, DU es 2.43, por lo que 1.57 está entre 1.815 menor que 2.43 y se concluye que las temperaturas de cada día no están relacionadas con las del día anterior. O sea que esto es muy importante. O sea, en otras palabras, no existe autocorrelación. Aquí sí comenzamos ya con modelos de regresión no lineal. Si ya hicimos todos los diagnósticos y llegamos a la conclusión de que no podemos aplicar un modelo de regresión lineal, entonces comenzamos a explorar otros modelos. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un monto acumulado en dólares a interés anual compuesto en un préstamo. Entonces,
La variable Y es el monto acumulado de la inversión de interés compuesto, y aquí está la gráfica este es el diagrama de dispersión de la gráfica. Claramente no es lineal. Ustedes pueden ver que es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y tiene una concavidad bien pronunciada. Entonces, la fórmula para el monto acumulado de interés compuesto anual estaría dado por esto. El principal, la E es la base de los logaritmos naturales, la R es la tasa de crecimiento y la T es el tiempo. Entonces se van a transformar las variables usando el logaritmo natural para linearizar el problema. Así se aplica la regresión lineal a las variables transformadas. Fíjense qué interesante. Si nos damos cuenta que este crecimiento, por ejemplo, es algo exponencial, porque los modelos, las variables que siguen esta tendencia, por ejemplo, el COVID-19, en los primeros periodos de la pandemia, yo hice observaciones diarias desde el día 13 que se comenzaron, 13 de marzo, que se comenzaron a registrar los datos, hasta me detuve como creo que fue en abril, pero eran datos diarios en abril, y me detuve ahí por una situación. Primero, el gobierno hubo 3 días que dejaron de reportar datos. Y segundo, que cuando volvieron a reportar datos, ya volvieron con una metodología diferente. Ya eran datos confirmados y datos probables, bueno, luego le llamaron datos probables, pero en realidad eran datos que algunos eran por la prueba molecular y la otra de los antígenos. Así que cuando comienza a separarlos, y además yo estaba haciendo estudios sobre cómo iba la tasa de positividad de la que están hablando, estaba también dejaron de reportar cuántas pruebas estaban haciendo. Por ejemplo, no sé si eso es lo que está ocurriendo ahora, pero, por ejemplo, en una entrevista que dieron, o en un programa que dieron, indican que se está reduciendo la tasa de positividad en los últimos días. Entonces la pregunta es, recuerden que está ocurriendo que hay personas que no están yendo a hacerse la prueba. O hay personas que también están resistentes a la vacuna. O sea que hay una serie de variables que uno tiene que tomar en cuenta. Y al principio decían cuántos dieron positivo, luego decía cuántos dieron negativo, el total de datos. Y entonces si uno tenía el total, eso era cuando no había vacuna todavía, recuerden. Así que lo único que teníamos eran pruebas. Así que las pruebas y las dividían así y reportaban todo. Datos positivos, casos negativos y el total de datos. Y también decían el caso de me parece que mencionaban, ahora no recuerdo bien, las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, cuando dejan de reportar eso, yo encontré que no tenía sentido seguir con eso. Pero luego, esto va al hecho de que yo me di cuenta de que la tendencia durante ese tiempo inicial era exponencial. Y yo tuve modelos de regresión exponencial que predecían lo que iba a ocurrir más adelante.
en unos periodos, por ejemplo, 5 periodos más adelante. Así que es importante hacer este diagrama de dispersión. Y si yo me doy cuenta de que está siguiendo esto, no voy a aplicar un modelo de regresión lineal, sino lo que voy a hacer es aplicar, si la gráfica sugiere un modelo exponencial, entonces aplicamos el modelo transformando las variables, la X y la Y, utilizando el logaritmo natural para linealizar el problema. Y entonces ya sí podemos aplicar regresión lineal a las variables transformadas. El modelo linealizado tiene la forma LNM, o sea, el logaritmo natural de la variable m, igual al logaritmo natural de p más rt. Recuerden que m era el monto. Estoy hablando del caso particular de que la m es el monto acumulado en el interés. Pero esto puede ser cualquier variable, cualquier par de variables. Y el logaritmo natural de p, recuerden que ese era el principal, más rt. Entonces, en el ejemplo, el modelo de regresión lineal que obtuvimos fue logaritmo natural del monto es logaritmo natural de 8.22 más 0.105t. Las estadísticas de la bondad de ajuste, miren ustedes. Si hubiera usado el modelo lineal, este R estaría bajo. Estaría diciendo que no hay relación entre las dos variables. Es que ese es otro error que cometemos. Decimos, el estudiante muchas veces concluye, ve una correlación baja de 0.30. ¿Y qué es lo que concluye? No hay correlación entre la Y y la X. No, es que el coeficiente R mide, se establece si hay correlación lineal entre dos variables. Casi siempre dicen el coeficiente de correlación. No. Es el coeficiente de correlación lineal el que nosotros necesitamos en los modelos lineales. Entonces, si uno encuentra que una variable con el diagrama de dispersión, que es extremadamente importante, si yo me doy cuenta del comportamiento de la variable que no es lineal, entonces busco tomar medidas para construir unos modelos que ajusten mejor a los datos que estamos teniendo. Y aquí ustedes lo ven, que quizá hubiera sido una buena idea, no lo hice, pero una buena idea, incluir un modelo lineal a esos datos, a ver qué pasaba y cómo serían y les aseguro que no tendríamos unas estadísticas como esta. R de 0.969, R cuadrado de 0.938, la F enorme con una significancia de 0.000, o sea, casi cero. Porque esto nunca es igual a cero. Las significancias nunca, aunque los programas estadísticos ponen que la significancia es igual a cero, pero no hay significancia cero. Tienden a cero, aunque sea hasta el centésimo lugar decimal, ahí va a haber un 0, un 1 o un 2, un 3, un 4, etc. Un número distinto a cero. Nunca es cero, por eso usé el símbolo aproximadamente igual. Entonces, ya ustedes ven lo que les decía. La significancia del modelo, ¿cómo lo escriben? 0.00 y 0.00. ¿Ok? Pero es que no pueden poner los infinitos números o el número finito de ceros que va a haber antes del primer número significativo. Así que pues uno dice, pues tiene una significancia de cero, pero es aproximadamente cero. Pero ¿por qué las estoy señalando? Porque la constante, que es el coeficiente de la regresión linealizada, usando el logaritmo natural, es de 8.22
y la significancia es de 0.000 aproximado. El año de la secuencia, que es la X, es que es el coeficiente de la regresión lineal linealizada. La regresión linealizada, usando el logaritmo natural, es 0.105, perdón, 0.105. Y aquí tengo la significancia. ¿Por qué son importantes estos números? Miren, estos dos números de la B mayúscula, este 8.22 y el 0.105, lo que hacemos es que los sustituimos en esta fórmula. M es igual a P por E a la RT, pero en su variable transformada. Ln de M igual a Ln de P más RT. Y entonces aquí sale como la ln de P es el logaritmo natural de 8.22. Recuerden el dato que les di antes. Y esta es la constante. Esta es la constante. Vamos a ir de nuevo a esto. Mire, esta es la constante. Y esta es la pendiente de la función lineal. Es decir, que por cada año que pasa, la R, que es la tasa de crecimiento, el incremento en el monto va a ser de 0.15 por cada año que transcurra en la secuencia de años. O sea que nos está diciendo que es prácticamente un 11% de incremento en el tiempo. Así que por eso es que es tan importante obtener los coeficientes de la regresión, en este caso linealizada, usando la transformación de la variable. Entonces ya el modelo en su forma exponencial, que era como la que debiera ser, pues tenemos, miren, la constante es esta y la estadística de la R, un estimado de la R de la tasa de crecimiento es 0.10t. Y aquí tenemos una comparación gráfica de los dos. El monto real es el azul y el monto rojo es el estimado por el modelo. Ven que hay partes donde hay muy buen ajuste. Recuerden que habría un ajuste perfecto si los puntos coincidieran, los puntos del diagrama de dispersión coincidieran exactamente con la función lineal del modelo de regresión. Pero siempre hay márgenes de error. A eso le llaman residuos. A la distancia que hay entre cada punto azul y su correspondiente punto rojo, a eso se le llama error. Error en estimación. Y a esto es lo que, este error en estimación, para ese punto, es lo que se llama un residual o un residuo. Y esos residuos son los que deben ser independientes, que no deben estar correlacionados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en las primeras fases, digamos hasta el año 15, está más o menos con un buen ajuste. El mejor ajuste está entre el punto de partida y el año 5. Luego se va separando, pero las distancias son relativamente pequeñas entre el monto real y el monto estimado. Y luego se abre la brecha en la última etapa
porque el monto real crece a mayor velocidad que lo que se estima por el modelo, que son los puntos rojos. Así que esto es súper interesante para al realizar una investigación, particularmente si ustedes están estudiando, bueno, ya lo ven, yo estaba estudiando, estaba analizando los datos del COVID-19 usando estos modelos. También hay modelos, la población de Puerto Rico. Hay modelos para la población de Puerto Rico donde se ve primero el crecimiento exponencial y luego comienza la reducción. El crecimiento, un crecimiento exponencial, pero vamos a decir, es más bien un modelo exponencial, pero que comienza a nivelarse. Forma una S, no como este. Este no forma en una S. Pero aquellos modelos que forman, que se llaman sigmoides, que tienen una forma de una S, pues entonces esos modelos generalmente tienden, lo que implica es que se van a estabilizar en un momento dado. Eso está ocurriendo con los nacimientos. Los nacimientos se están reduciendo. He hecho estudios también sobre los nacimientos desde el año 1950 hasta el 2019. Tengo datos sobre eso. Y se ve claramente ahí que los modelos siguen una regresión que no es lineal, está decreciendo sustancialmente y que el modelo que está ajustando mejor es un modelo logarítmico. La tasa, la reducción en el número de nacimientos y en un modelo logarítmico decreciente, eso significa que en un momento dado se va a estabilizar, siempre va a haber nacimientos. No vamos a llegar a tener 0 nacimientos, pero el modelo se estabiliza, tiende a reducirse, a llegar hasta un nivel, ¿verdad? Y entonces, esa es la tremenda utilidad de que este tipo de modelos no solamente tiene aplicaciones en economía, sino en demografía, tiene aplicaciones en la educación, también en administración de empresas, etcétera, ¿verdad? O sea, aún este tipo de modelos también debiera utilizarse en psicología, tipo de relaciones. Recuerden ahora que cuando un estudiante les diga, pues no hay correlación porque la R les dio muy baja, es lo propio, es decir, no tiene relación lineal, pero quizá tiene otro tipo de relación. Una relación como esta, exponencial, logarítmica o polinomial, como vamos a ver en otros casos. Así que esta es la importancia de los modelos no lineales. Aquí estoy indicando cuál es otro tipo de modelo de regresión. En aquel caso era exponencial. Este es un modelo de regresión logarítmica. Para obtener un modelo de regresión logarítmica, y vamos a ver si yo tengo, creo que tengo acá, esta gráfica. Este es otro estudio que hice para el Departamento de Educación, que nos pidió que examináramos el número de niños con discapacidades, pero por tipo de discapacidad. Entonces,
yo hice análisis de distintos análisis estadísticos de niños autistas, de visión, de audición, etcétera, ¿verdad? Distintos tipos de discapacidades. Y entonces, aquí está el año en la secuencia. Está el año del 0 al 10. Son 10 años, del 1999 al 2008. Y noten ustedes que esto no sigue exactamente un modelo lineal. Podría parecer así, como un estimado a grandes rasgos, podría creer uno que es lineal, pero no, porque fíjense que aquí, primero, en la primera etapa, está como yendo hacia abajo, como los puntos. Van creciendo, pero están formando una concavidad hacia abajo. Y en general, si vemos la tendencia a largo plazo de todos los puntos, están formando una curva que es, ¿cómo decirlo? Es una curva que se está estabilizando, aunque está creciendo, cada vez la pendiente de la gráfica es menor y tiende a un nivel. Cuando eso ocurre, pues entonces el modelo es un modelo logarítmico y la transformación que se hace es esta. La y se queda igual, recuerden que la otra, en la exponencial, la y no se transformaba, aquí no. La que se transforma es la x. Entonces, aplicándole el modelo, vemos la banda de ajuste, aplicándole el cambio, usando el logaritmo en lugar de el logaritmo del año, en lugar del año, pues vemos que hay un R de 0.90, un R cuadrado de 0.81, un R cuadrado ajustado de 0.79. Aquí tenemos la significancia de la F, es 0.000. ¿Qué se puede concluir? Que la transformación que hemos hecho de la variable es adecuada, que era necesaria. Entonces, aquí están los coeficientes estimados de los parámetros de la regresión logarítmica. Aquí, por ejemplo, tengo el modelo transformado, es número de niños autistas, es igual a 241.421 más 476.25 por el logaritmo natural del año. Y esto está significando, aquí están las significancias, la constante 0.110 y el logaritmo del nivel del año. Y aquí está la B, que esto es lo importante. Cuando ustedes calculan los coeficientes, están calculando la constante, por un lado, y la pendiente de la variable independiente. La pendiente de la regresión lineal o de la regresión linealizada. Bien, vamos a entrar a otro modelo. Los modelos de regresión logística binaria. Los modelos de regresión logística binaria se caracterizan porque la variable respuesta o variable dependiente y es nominal, o sea, categórica, con solamente dos categorías a las que se le asignan códigos numéricos. Por ejemplo, 0 si no aprobó el curso y 1 si aprobó el curso. O sea, las respuestas son binarias. Aprobar o no aprobar. Quizá otro tipo de variables binarias. Por ejemplo, dar positivo en una prueba de COVID
o dar negativo, ¿verdad? Esas son variables binarias. En la regresión logística binaria, las variables explicativas independientes pueden ser de escalas numéricas o nominales, pero nominales codificadas. Sobre la bondad de ajuste del modelo, el primer resultado proviene de unas pruebas ómnibus para los coeficientes del modelo. Si las significancias de las estadísticas de G cuadrado o chi-square, que es un método estadístico o una estadística de la tabla, son menores de 0.05, se concluye que las variables independientes explican la variabilidad de la variable dependiente. O sea, en otras palabras, que el modelo ajusta bien a los datos. El otro asunto es que en la regresión logística hay dos R al cuadrado, el de Cox-Snell y el de Nagel-Kerke. Usualmente el valor del R cuadrado del modelo está comprendido entre ambos. Mientras mayor sea el valor del R cuadrado, más explicativo es el modelo. Un resultado del análisis es una tabla de clasificación 2x2, donde las filas están las categorías de los valores observados y en las columnas las categorías de los valores predichos por el modelo. Una medida de la bondad de ajuste es el porcentaje global correctamente clasificado. Según este porcentaje, se acerca más al 100%, mejor es la capacidad de predicción del modelo. Vamos a ver aquí. Sobre la relación entre cada variable independiente y la variable dependiente hay tres. La significancia de la B. Si el valor de P, o sea, la significancia, asociado al coeficiente B de una variable independiente es menor que 0.05, entonces esa variable contribuye a la explicación de la dependiente. El signo del coeficiente B, si es positivo, indica que a mayor valor de X, mayor será el valor de Y, manteniendo las otras variables independientes constantes. Y ahora aquí viene algo muy importante. Algo muy importante. Porque en investigación, uno puede usar correlación o puede usar regresión cuando tiene dos variables, X y Y. Pero hay que tener cuidado de que la correlación no es una medida de relación causal. O sea, que usted no puede decir que si la X aumenta, eso implica que la Y va a aumentar. En cambio, si usted quiere medir el efecto de una X sobre una Y, entonces debe usar un modelo de regresión, el que fuere, pero debe usar un modelo de regresión, porque la correlación no sirve para establecer causalidad, o sea, para medir efecto de una variable sobre la otra. Entonces, el signo es importante. Como estamos en regresión y estamos analizando el signo del coeficiente B, aquí sí podemos decir que si el signo es positivo, indica que a mayor aumento del valor de X, habrá un valor mayor de la Y, manteniendo las otras variables independientes constantes. Esto es cuando hay más variables independientes. Explicación logística binaria. Recuerda que teníamos una XB para cada variable independiente
indican la fortaleza de la relación entre la variable y y la variable independiente x. Según el valor de xb se aleja más de 1, más fuerte la relación entre la x correspondiente y la y. Esto es diferente. Se aleja más de 1, pero positivamente. Bueno, aquí están las pruebas de regresión, de análisis de regresión binaria, para que los vean, ¿verdad? Miren, recuerden que yo tenía una variable que era la aprobación del primer curso de matemáticas versus antecedentes académicos de los estudiantes. Este es una relación entre, estamos tratando de predecir si los antecedentes académicos que trae el estudiante, digamos por el College Board, su puntuación en aprovechamiento de matemáticas, su puntuación en aprovechamiento en inglés, su aprobación en español, si la escuela de la que proviene es pública o privada, etcétera. Si queremos ver qué relación hay entre la aprobación del curso, fíjense que eso es binario, aprueba o no aprueba. Entonces, si hay relación entre ese resultado de aprobar o no aprobar y los antecedentes académicos del estudiante, entonces nosotros podemos utilizar ese modelo para predecir si un estudiante va a aprobar o no va a aprobar el curso, con margen de error, como ya lo vamos a ver. Fíjense la importancia de esto. O por ejemplo, esto es muy importante. Hay toda una rama de las estadísticas que se llama métodos de clasificación. Esto se usa mucho en medicina, pero se usa también en educación y se usa mucho también en administración de empresas y en psicología también, ¿verdad? Siempre que la prueba, el resultado sea binario. Entonces, por ejemplo, pudiera ser una persona, estamos tratando de analizar si el hábito de fumar o no fumar, o la condición, el estatus con respecto a fumar, quizá la edad, quizá otras variables, influyen en que una persona contraiga cáncer o no contraiga cáncer. Entonces, esto es clasificar. Esto implica que vamos a clasificar, vamos a tratar de predecir, según los datos que tenemos de ese paciente, tratar de predecir con cierta probabilidad si va a tener cáncer o no va a tener cáncer. También, dentro de los análisis de métodos de clasificación, porque la regresión binaria es un método de clasificación, pero también hay otros métodos como el método que se llama de discriminación. Suena feo, ¿verdad? Porque discrimina, pero eso es lo que hace. Forma dos poblaciones y entonces mide las distancias que hay entre esas dos poblaciones. Son distancias estadísticas. Hay una estadística que se llama la estadística de Mahalanobis, que es distancia entre centroides de matrices. Pues esa distancia, las poblaciones se agrupan alrededor de esas dos subpoblaciones, la de los que contraen la enfermedad y las que no la contraen. Y entonces, si hay un modelo de buen ajuste, nos podría decir que
un individuo con las características de los que tuvieron de los que contrajeron la enfermedad, pero con ciertos antecedentes, pues la van a tener. Pero como siempre digo, recuerden, hay margen de error, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está la prueba de que el modelo es bueno. Recuerda lo que dijimos, que las significancias, estas debían ser menores de 0.05. Esta es una prueba de chi-square o de G cuadrado. Este es el modelo, se recuerdan de la R, que les decía que la R tiene que estar entre el Cox y Snell, que siempre está entre el Cox y Snell y entre el Nagel-Kerke. Pero lo importante de esto es que mientras más cerca de uno esté esos valores, pues entonces mejor es la correlación. Así que aquí podemos decir que hay cierta correlación entre las variables, que el modelo ya hemos corrido 2 métodos estadísticos o 2 procedimientos para ver bondad de ajuste. Aquí tenemos, se recuerdan que le dije que había un margen de error, pero que una de las medidas más fáciles de si había sido buena la clasificación o bueno el modelo que habíamos propuesto es ese que está en flecha roja, que es el porcentaje de estudiantes correctamente clasificado. Pero correctamente clasificado quiere decir que se clasificó, el modelo lo clasificó como que no iba a aprobar y en realidad no aprobó. Y el modelo decía que sí iba a aprobar y el estudiante sí aprobó. O sea, las dos clasificaciones de estar correcto. No aprueba, dice el modelo, y efectivamente no aprueba. Entonces, aprueba, dice el modelo, y efectivamente aprueba. Y ese es un buen indicador, el porcentaje correcto de estimación que tiene el modelo. O sea que estoy desarrollando un modelo muy bueno, muy adecuado para estudiar este problema. Ahora, esta tabla es súper interesante. Dice aquí, aquí está los datos reales. Aquí dice observed, quiere decir lo que se observó. Lo que se observó fue que como la variable es aprueba o no aprueba, si tenía 0 no aprueba. Y aquí dice lo predicho por el modelo. Y fíjese que aquí hubo 22 estudiantes que el modelo dijo que no aprobaban y que aquí, en los predichos, el modelo dijo que no aprobaban y efectivamente no aprobaron. Entonces, tenemos aquí este de acá. Este es un error. Por ejemplo, no aprobó el estudiante, ¿verdad? En esta fila, en el 4, hubo 4 estudiantes que no lo aprobaron, pero el modelo dijo que sí lo iban a aprobar. Ven, esta tasa, estos dos números, este 4 de aquí y este 4 de acá, son errores en que incurre el modelo.
¿ok? En su predicción. Aquí se está equivocando el modelo. Sin embargo, la tasa de clasificación de los que no aprobaron fue 84.6. Y los de los que aprobaron, la tasa de clasificación correcta, 92.7. Así que esta tasa es baja. Este 4 de acá y este 4 de acá suman 8. El sistema lo suma y produce este resultado total de porcentajes correctos. Así que tenemos un valor, otro método muy bueno de clasificación. En otros casos, por ejemplo, tendríamos si fuera la cuestión de contraer cáncer o no contraer cáncer, pues tendríamos lo mismo, una tabla muy parecida a esta, y entonces, ¿y qué por ciento fue correctamente ubicado? ¿En la columna y fila 00 o en la columna 1, 1? ¿Verdad? O sea, en la categoría de la fila y columna 1, 1. Así que ahí tienen pues cómo trabajar con la regresión logística. Que vuelvo a repetir, se basa en la historia, en los antecedentes o en las conductas de los participantes versus el resultado que tienen ante una prueba dada, una situación dada. Aquí es medir el éxito en un curso, la aprobación del primer curso de matemáticas. Bueno, aquí están todas las variables independientes que yo tuve en la ecuación. Recuerden que las variables independientes son las X, las predictoras. Y la variable dependiente son las Y. Pero esas no aparecen aquí. Esas no aparecen acá. Bueno. Entonces, fíjense las características de las significancias. Vamos a ir a las significancias. Dice aquí que el promedio de escuela superior no resultó significativo. Para predecir que el estudiante, miren, este punto 28.0, nos está diciendo que el promedio de escuela superior no fue significativo para predecir si el estudiante iba a aprobar o no su primer curso de matemáticas. Tampoco fue significativa o no tuvo efecto la aptitud verbal. No tuvo nada que ver. Tampoco tuvo nada que ver con el aprovechamiento de matemáticas, la aptitud en matemáticas. El aprovechamiento en inglés, tampoco. Sin embargo, el aprovechamiento de matemáticas con una significancia de 0.006, ese sí fue un buen predictor del éxito que iba a tener el estudiante en aprobar su curso de matemáticas, ¿verdad? Así que y fíjense los signos, Esto es interesante porque esto tiene que ver, examinen este signo negativo de la B en el IGS y el signo negativo en el código de la escuela. ¿Qué significa un código negativo? Un valor, negativo de la B. Significa que según aumentaba la X, por ejemplo, según aumenta el IGS del estudiante,
la probabilidad de aprobar el curso bajaba. Van en direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir eso? El problema es que al tomar el IGS normalmente es una estadística relativamente inflada del rendimiento de los estudiantes en escuela superior. Entonces, eso quiere decir que no necesariamente un estudiante con un alto IGS va a aprobar su curso de matemáticas, su primer curso de matemáticas. Va, y de hecho va en dirección negativa. A mayor IGS, menos probabilidad, porque la regresión logística calcula la probabilidad de tener éxito o de tener fracaso. Pues entonces, la probabilidad de tener fracaso, la probabilidad de tener éxito está disminuyendo en su primer curso. Lo mismo pasa con el código de la escuela. El código de la escuela tiene un coeficiente negativo. El código de la escuela fue 1 y 2. 1 para las escuelas públicas y 2 para las escuelas privadas. Entonces, aquí vamos a decir que aunque no fueron significativas, pero el hecho de que tengamos un resultado negativo implica también en la cuestión de codificación cómo la variable código de escuela está afectando el resultado de tener éxito en la aprobación del curso de matemáticas, aunque no resultó significativo. De hecho, la única significativa fue aprovechamiento de matemáticas. Y la constante, que sí, bueno, tampoco resultó significativa, pero fue de esa la más baja, de las no significativas. Bien, así que esto también es extremadamente importante. Aquí vamos a decir que otro modelo. He ido presentando distintos modelos, no lineales. Primero expuse el modelo exponencial, y luego el modelo logarítmico, luego el método de regresión logística binaria, y ahora vamos a hablar de la regresión logística multinomial. Hay otros modelos de regresión que son polinomiales. Los polinomiales usan la misma variable independiente, pero en forma de un polinomio. O sea, por ejemplo, una ecuación cuadrática o una función que da como resultado parábolas, cóncavas hacia abajo, cóncavas hacia arriba, o algunos modelos cúbicos. Pero, en fin, pero estos no los vamos a presentar aquí, los modelos polinomiales. Pero aquí vemos que en los modelos de regresión logística multinomial vamos a tener una variable dependiente que es regresora, que es nominal, pero aquí, a diferencia del binario, consta de más de dos categorías. O sea, allá era aprobó o no aprobó. Aquí va a ser obtuvo A, obtuvo B, obtuvo C, obtuvo D. Entonces, tiene distintas categorías. Entonces, las variables independientes pueden ser de escala o nominales. Se genera un modelo de regresión por categoría de la variable Y
pero estas variables nominales tienen que ser codificadas. Y como en los modelos de regresión logística binaria, se obtiene una tabla de clasificación 2x2 de las frecuencias en términos de las categorías observadas y las predichas por el modelo. La base de datos para este ejemplo es la que se presentó con la información de los antecedentes académicos de 85 estudiantes de primer ingreso del RUM y las puntuaciones obtenidas en su primer curso de matemáticas codificadas como A4, B3, C2, D1 y F igual a 0. Aquí tenemos el Case Processing Summary y aquí ustedes pueden ver los porcentajes marginales, o sea, cuántos, aquí le está diciendo cuántos tuvieron 0, o sea, F, cuántos tuvieron D, cuántos tuvieron C, cuántos tuvieron B y cuántos tuvieron la A. La suma pues da el 81. Entonces aquí están los R cuadrados de Cox y Snell. Esto también, y aquí se añadió otro. Estas son outputs, salidas que tenemos de species. Entonces, aquí tenemos los likelihood ratio tests. Y aquí está la constante. La constante no fue significativa, casi es significativa, porque es 0.07. Hubiera resultado significativo si es menor de 0.05. El promedio de escuela superior otra vez no salió significativo. La aptitud verbal tampoco salió significativa. La aptitud matemática tampoco. El aprovechamiento de inglés tampoco. Y aquí sale el aprovechamiento de matemáticas otra vez. El aprovechamiento de matemáticas, el aprovechamiento en español, no salió significativo, el IGS tampoco, y el código de escuela aquí sí sale significativo. O sea, es interesante pues ver eso. Eso es usando la prueba de chi-square. Pero recuerden que ahora estamos ya tomando no solamente aprueba o no aprueba, sino que ahora es si saca A, si saca B, si saca C, si saca D y si saca F. Entonces aquí, miren, lo que se predice, recuerden que el 0 es F, 1 es D, 2 C, etc. 3 pues es B, 4 es A. Y lo mismo el observado. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos una tabla de cuántos estudiantes. Por ejemplo, estos 21 estudiantes de la primera fila y primera columna. Dice ahí que el modelo predijo que no iban a aprobar, o mejor dicho, que iban a sacar F. Esta es la predicción, la F. Y efectivamente sacaron F. Aquí, en el 1 está bien clasificado también, ¿no? O sea, no hubo estudiantes que sacaran D, y no, aquí es, perdón, que sacaran D, que esto era observado, y que el modelo predijera que iban a sacar D. O sea, no hubo ninguno en esa situación. Aquí, los de la C, estos tres, por ejemplo, estos tres, el modelo predijo que iban a sacar C, ¿verdad? Y no sacaron C, sino que sacaron F. O sea, ven lo interesante de esto.
Aquí el modelo predijo, no, no hay ninguno de predicción del modelo de que iban a sacar B o iban a sacar A para estos estudiantes. Ahora vamos a hablar de este 33, aquí en el medio de la tabla. ¿Cómo se interpreta este 33? Que 33 estudiantes sacaron C y el modelo dijo que iban a sacar C. Aquí hay otro caso, por ejemplo, este 4 de aquí, el modelo dijo que iban a sacar B y sacaron B. ¿Ok? Y aquí, este 5 de aquí, dice que el modelo dijo que iban a sacar A y sacaron A. Así que, sin embargo, hay errores. Y aquí el error es mayor, porque la tasa de predicción correcta es de 77.8. Por ejemplo, aquí, fíjense este por ciento de aquí, el 00, que está en la segunda línea, por ciento correctas. Fíjense que aquí está mal clasificado este 2. El modelo dijo que iban a sacar 2, este número que está arriba del 33, y sin embargo, sacaron D. ¿Ok? Y así sucesivamente. Así que el modelo tiene solamente una tasa de predicción correcta de aproximadamente un 78%. Pero es un modelo bastante bueno, ¿verdad? Pero hay sus tasas de error. Entonces, yo creo que esa es la última, no sé si es la última. La estimación de los parámetros. Vamos a ir aquí. Esto es lo interesante, esto está dividido por lo que sacaron 2, lo que sacaron 3, etc. Por ejemplo, aquí todos estos no son significativos excepto este. Aprovechamiento en inglés. O sea, que esto va al aspecto interno. ¿Cómo está? Pero fíjense que el aprovechamiento en inglés tiene un coeficiente negativo. O sea, ¿qué significa eso? Que a mayor aumento en las notas de aprovechamiento en inglés, menor va a ser recuerden que este menor va a ser, la interpretación debe ser, porque el aprovechamiento en inglés es la independiente. A mayor incremento en el aprovechamiento en inglés, menor va a ser la nota que va a obtener el estudiante. O sea, no va en dirección opuesta. Aquí el IGS, ninguna otra resultó significativa ahí, excepto esa. Entonces, en el 3, en lo que estamos viendo en la pantalla, ninguna es significativa. Y pues, parece que corté las otras dos, ¿verdad? Bueno, esa estimación de modelos, perdón, para las categorías 2 y 3. Solamente quería ilustrar la presentación de cómo se calculan estas. Bien, entonces termino ahí. Si tienen preguntas, pues se lo voy a agradecer. Hay algunas preguntas que han ido y comentarios que han ido surgiendo en el chat según va la presentación. La primera es cuando se refiere a la introducción
del modelo cuadrático, ¿está refiriéndose a transformar la variable con el x2? Ok, ay, perdón, discúlpame. Eso fue Vamos al principio. vamos a ir ahí. Es que presentó unos datos diciendo introducción al modelo cuadrático y no sé si era que se refería a la transformación de la variable y ver la diferencia antes y después. Ok, déjeme ver en dónde es que tenemos eso. Fue al principio, doctor. Ok. Bueno, esto es... esta es. Aquí habla de puntuaciones de razonamiento matemático versus años en la secuencia. Pues, El slide decía introducción al modelo cuadrático. bueno, lo que pasa es que solamente, déjame ver si yo hice, sí, si yo hice scatter plot. Ahí, ese Sí, mismo. sí, tiene razón. Bueno, déjeme decirle, sí. Lo que pasa es que, como usted muy bien dice, este es el modelo cuadrático, pero recuerde que yo lo que hice siempre fue primero usar el scatter plot, sin hablar todavía de qué modelo iba a usar. Exacto. Entonces, aquí me doy cuenta que esto tiene una forma parabólica, que está abriendo hacia abajo. Entonces, al ver, por eso les digo que es importante cotejar primero el diagrama de dispersión. Y aquí este diagrama me sugiere un modelo cuadrático, o sea, un modelo de una función parabólica, un segmento de una función parabólica. Entonces yo voy haciendo los diagnósticos. Primero hago el examen de los residuos estandarizados. Fíjense que los residuos también forman algo como una parábola cóncava hacia abajo. Lo visualizan. Luego, todavía no digo, solamente concluyo que no hay linealidad. Que el estudiante que quisiera aplicarle un modelo de regresión lineal, pues está incorrecto. Porque ya primero el diagrama de dispersión nos dijo que no, como que no venía bien o no ajustaba bien un modelo lineal. Pero entonces sigo haciendo análisis. El segundo es usar el diagrama de dispersión de los residuos estandarizados. Y aquí también los residuos estandarizados muestran un modelo parabólico. Primero suben los valores de la variable y luego bajan. Esa es una forma de una parábola. Entonces, aquí tengo prácticamente lo mismo. El efecto de introducir el modelo cuadrático en razonamiento matemático, aquí vemos que se está formando una franja. En los otros casos, sin usar la transformación, haciendo los análisis como que si fuera lineal, nos estaba produciendo diagramas, por ejemplo, el diagrama de residuos estandarizados estaba formando también una parábola. En cambio aquí, recuerdan que yo les dije que si el diagrama de dispersión de estos residuos formaba como una franja, entonces el modelo que podíamos aplicar era un modelo no lineal. En este caso, el modelo cuadrático, que es el que estoy introduciendo. Vamos a ver cuál fue el modelo que introduje. No, es que no
solamente lo presenté como pruebas. No seguí con los demás análisis porque mi interés no era, al principio, era introducir los diagnósticos del modelo de regresión lineal para demostrar que más adelante esos modelos de regresión lineal no eran adecuados por los diagnósticos, si los sometíamos a los distintos diagnósticos que yo presenté anteriormente. Y aquí tengo el ejemplo pues de este, que si le aplicamos el modelo cuadrático, que no lo estoy incluyendo a todo el desarrollo, sino solamente como una ilustración, vemos que sin usar el modelo cuadrático, tenemos una variable dependiente y en los residuos que abre hacia abajo, mientras que si le aplicamos ese mismo diagrama de dispersión, pero ya con la transformación, ya vemos que forma una franja horizontal. O sea que eso indica que el modelo es adecuado. ¿Respondí a su pregunta? Sí, eso era lo que quería confirmar. Sí, sí. Muchas gracias a usted por hacerme esa observación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta. ¿La tasa de positividad del COVID dependerá del número de pruebas realizadas? ¿Podemos hacer una representación incorrecta de la tasa de positividad si reducimos el número de pruebas de detección, ya sea antígenos o molecular? Bueno, lo que pasa es que la tasa de positividad es una función de dos variables. Primero, el número de pruebas, el total de pruebas aplicadas. Y de esas pruebas, ¿cuántas dieron resultado positivo? Así que usted forma un cociente. Divide el número de positivos entre el número total de pruebas. Entonces, como la tasa de positividad es función de las dos, porque el total va cambiando también. O sea, cambia el total de pruebas aplicadas y cambia también el número de pruebas positivas. Pero tendría uno que someter a prueba si efectivamente para la tasa de positividad se está reduciendo, si el número de pruebas, por ejemplo, también se fuera reduciendo sistemáticamente. Entonces, el número de pruebas estaría aumentando y el número de positivos se estaría disminuyendo. Entonces, eso sería la tasa de positividad reduciéndose. Pero si usted disminuye las pruebas, entonces es muy probable y habría que analizar. Por eso es que hay que llevar eso todos los días. Ir midiendo la positividad diariamente, porque están cambiando cuántas pruebas se están haciendo y cuántas de esas pruebas. Las pruebas es una variable dependiente del total de pruebas. Entonces, ir examinando si se están disminuyendo las pruebas, porque han dado una indicación de que, por ejemplo, los jóvenes ahora, porque se ha extendido la vacunación ahora a personas jóvenes. Entonces, si los jóvenes no quieren vacunarse o están apáticos a la vacuna, pues entonces, o si no se están haciendo las pruebas, no en este caso de vacunas, sino en el caso de las pruebas, si no se están haciendo las pruebas, entonces es muy probable que esté disminuyendo también la tasa de positividad, porque hay menos pruebas positivas posiblemente. Es solamente si logramos ver la relación entre el número total de pruebas versus, y eso era lo que yo estaba haciendo, el número total de pruebas versus el número de casos positivos con respecto a ese total de pruebas, pues entonces ahí uno podría decidir si lo que está pasando ahora
es algo artificial, porque el hecho de que no están llegando, si se está reduciendo el número de total de pruebas que se están haciendo, porque la gente tiene apatía quizá a hacerse la prueba, o si en realidad esto es lo que está ocurriendo. O sea, estadísticamente es delicado llegar a una conclusión sobre eso. No sé si contesté la pregunta. Otra pregunta que hay en el chat también es, ¿cuándo está contraindicada la regresión lineal? Las regresiones lineales son, digamos, son recomendadas cuando la primera impresión que nos da el diagrama de dispersión es que los puntos se forman una nube alrededor de una línea recta. Una línea recta con pendiente. Porque si es una línea recta horizontal, eso quiere decir que no hay relación entre la Y y la X. Pero si la nube de puntos crece de acuerdo con una línea recta que se pasa en promedio entre todos los puntos que están en la nube, entonces ya eso sugiere que usted puede tratar un modelo de regresión lineal. Pero si usted ve un comportamiento como el anterior, el cuadrático, que ve los puntos formando una curva, algo que no es lineal. Si usted ve el caso del monto, del interés compuesto, que veíamos un crecimiento exponencial, hay correlación entre ellos, pero no hay correlación lineal. ¿Ok? Y entonces, el asunto importante es que uno no va a aplicar en ese caso una regresión lineal si se da cuenta de que los puntos no siguen una línea recta. La primera impresión es esa. Y luego le sigue aplicando las otras pruebas diagnósticas que yo enumeré al principio. ¿Contesté la pregunta? Hay 3 comentarios consecutivos. Uno es correlación no causalidad para determinar fortaleza y dirección de la relación, además de establecer tipo de relación positiva o negativa. Los planes médicos lo usan para determinar riesgo. También las instrucciones financieras para calcular tasa de interés de la deuda. No, y también los seguros, la industria de los seguros se basan en eso. ¿Ustedes creen que de buenas, así de primera vista, ellos asignan, por ejemplo, o conceden un seguro de vida, por ejemplo? Y fíjense que esto es una anécdota. Cuando yo fui a sacar el seguro, un seguro para que mis hijos pudieran tener la licencia de conducir, pues yo quise ponerles un seguro, ¿verdad? Y entonces, por ser varones los dos, no me aumentaron la prima del seguro. O sea, que ellos toman en cuenta estos elementos nominales, variables cualitativas, para asignar los seguros. Van a asignar un seguro de vida. ¿Por qué entonces, por ejemplo, hay más probabilidad que una persona mayor se muera que una persona joven? Aunque se mueren, obviamente, todos se mueren también jóvenes y todo esto. Pero la mayor probabilidad está en
Entonces, ¿cómo son los seguros para personas, digamos, de mayor edad? Pues son altos. Así que, y en algunos casos no conceden seguro, ¿verdad? Si tiene condiciones preexistentes, si tiene diabetes, si tiene presión alta, pues los seguros toman todo eso en cuenta. O sea que la industria de seguros utilizan mucho esto del análisis discriminatorio, que como les dije tiene un nombre, pero es que en realidad la intención del análisis es discriminar. Es discriminar con respecto a dos o más categorías. No sé si contesté la pregunta, y creo que me dijo que eran tres juntas. ¿Cuál es la...? Eran tres comentarios, los Sí, leí pero, los tres. ok. ¿Los atendí los tres o...? Entiendo que sí. Ok. Si hay Bueno. alguna otra pregunta de los participantes, este es el momento. Es importante que estos talleres y estos seminarios, pues, como indicó la profesora Elsie Ruiz, van a ser, o están ya algunos puestos en el YouTube de la universidad, ¿verdad? En Huellas del Futuro, me parece. Correcto. Y es importante que si ustedes tienen estudiantes, si asesoran estudiantes, pues pueden llevarlos a esto para ver las presentaciones. También el doctor Noel Caraballo ha dado muchas presentaciones también, muchos talleres importantes. Hay, de hecho, los estamos exhortando a que a través de la profesora Ruiz indiquen cuáles son temas que a ustedes les interesaría que se presentaran. Comuníqueselo a sus compañeros, a sus colegas, aquellos que son profesores y estudiantes también, si tienen compañeros, estudiantes graduados, que tienen compañeros que están haciendo investigación, pues que acudan a estos seminarios y a estos talleres para ver en qué medida les pueden ayudar. Como dijo también la profesora Ruiz, los servicios de asesoría estadística se le da gratis a los estudiantes graduados. Ahora se incorporaron los de maestría, pero antes eran solamente los de doctorado. Es importante crear conciencia dentro de los estudiantes porque la universidad estableció este servicio que no sin costo para los estudiantes porque se estableció que había estudiantes y hay todavía estudiantes que están pagando por hacer sus tesis o sus disertaciones a personas que muchas veces no saben de estadística, no saben todos los detalles, por ejemplo, quieren ver si hay diferencia significativa entre una dieta, por ejemplo, entre una dieta y la lluvia, de si llueve un día o no llueve un día. Entonces, no puede haber diferencia significativa porque son dos cosas diferentes. Estamos midiendo dos tipos de datos correspondientes a dos tipos de variables distintas. Así que y nos hemos encontrado con disertaciones que el comité se las ha devuelto a los estudiantes porque tienen esos errores que
les han efectuado trabajos personas no especializadas en estadística que le presentan una tabla en SPSS o unos análisis y no saben si los análisis están correctos o incorrectos, pues no son apropiados. Porque como ven aquí, para aplicar métodos estadísticos hay que tener unos supuestos. Hay que cumplir con unos supuestos, los de normalidad, por en este caso, los de varianza constante, los de independencia de los errores, etcétera. O sea, es muchos supuestos. Y no siempre esas personas van a estar conscientes, a lo mejor ni lo conocen, ni conocen que existen. Hacen esto mismo que estoy diciendo, de que aplican, le dicen al estudiante, aplique, no le dicen al estudiante, haga un diagrama de dispersión. Fíjese primero qué figura puede formar, no lo dicen, etcétera. Entonces, le dicen que aplique un análisis de regresión, tiene un R muy bajo y llegan a la conclusión de que no aplica un modelo, no tiene correlación, mejor dicho, las variables, y resulta que sí tienen, lo que pasa es que no tienen correlación lineal, porque el coeficiente de correlación de Pearson es para ver si hay relación lineal entre las dos variables. Y en cuanto a lo que me preguntaba en el comentario anterior, es la cuestión de causalidad, ya he dicho que el coeficiente de correlación de Pearson no mide causalidad, mide asociación entre dos variables. Si quieren ver efecto de una variable X sobre una variable Y, tienen que usar o regresión u otros métodos como usar un análisis de varianza, una ANOVA, considerando cada variable, los valores de la variable independiente, agrupándolos en categorías. Eso, y también no saben tampoco que hay unas pruebas que se llaman no paramétricas, donde esas pruebas no paramétricas se aplican cuando las distribuciones no son normales. Entonces, hay regresiones no paramétricas, hay también regresiones, diferencias significativas, que no siempre va a ser aplicar la variable t para ver si hay diferencias significativas entre una y otra variable, sino existe la prueba de Kruskal-Wallis, si son varias muestras, varias poblaciones independientes. Así que todos estos detalles no los domina gente que no está especializada en estadística. Tiene que, en otras palabras, el estudiante puede estar seguro de que la asesoría que le estamos dando es una asesoría de calidad. Es una asesoría de calidad. Nos Muchas esforzamos por gracias. eso. Muchas gracias, doctor Quintana, por la presentación.